Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Curiosa Realidad. Vamos con la intro. Bienvenidos de vuelta, estamos en un nuevo episodio de Curiosa Realidad, episodio número 2 de la temporada 3, tercera temporada de Curiosa Realidad. Hoy quiero intentar algo diferente. Desde este episodio vamos a intentar nuevos formatos. Lo que vamos a hacer en este caso, para las personas que no sepan lo que es Curiosa Realidad, es simplemente un experimento de causa y efecto donde yo me hablo a mí mismo como registro, pero también para que aquellos que me escuchen sientan la necesidad de hurgar, de buscar más allá de la superficialidad de la existencia, ¿no? Todo esto puede parecer, por supuesto, un poco profundo de primeras, o que quizás no es necesario. Pero créanme que es necesario cuando les digo que buscar un poquito más detrás de lo que nos sucede, detrás de lo que nos pasa, detrás de la aparente realidad, es parte de nuestra curiosidad. Y como siempre, la curiosidad es una de las más importantes aptitudes que podemos tener como seres humanos, ya que despierta nuestra inteligencia, la hace más fuerte y la ejercita. No hay nada más importante para nuestra inteligencia que la curiosidad. De hecho, es lo que nos ha llevado a el punto tecnológico, por ejemplo, y de investigación y de desarrollo social, económico y de todo tipo en la actualidad. Si no fuera por aquellos curiosos que se dedican a investigar un poco más allá los fenómenos naturales, sociales, políticos, económicos, etcétera, tecnológicos, pues no tendríamos avances, porque simplemente estaríamos conformes con todo. Es la curiosidad la que nos permite hacernos preguntas, y eso es lo que yo quiero hacer aquí. En este caso, lo que quiero hacer es hablar un poco de temas de la actualidad. Entonces, quizá en cada episodio de Curiosa Realidad, buscar un tema que me guste, del cual me sienta capaz de hablar, claro, porque obviamente no con todas las cosas del mundo vamos a ser capaces de hablar, pero lo más importante es que podemos hablar de algo basados en lo que ya hemos hablado aquí en Curiosa Realidad. Para las personas que lo escuchan por primera vez puede ser interesante, pero para los que vienen escuchándolo también. En Curiosa Realidad hemos hablado de muchísimas cosas. Una de las más importantes que hemos tocado son ese tipo de detalles donde intentamos ver la realidad tal cual es y no como nos la pinta la mente o como nos la pinta la experiencia externa, sino realmente intentar entender nuestra realidad, lo que nos rodea a través de nuestros 5 sentidos, cómo entra, cómo se filtra y cómo la vivimos. ¿Para qué? Para no atarnos a nada, para no apegarnos a nada, para no sufrir por nada. Si van a episodios anteriores de Curiosa Realidad pueden entender un poquito más todo esto, entenderlo, ¿no? Sin embargo, hoy vamos a probar esto que les acabo de decir. Lo que voy a hacer es voy a coger esta primera página que me sale en Google cuando pongo noticias, y vamos a elegir una noticia de la cual hablar de actualidad. Quizás estos episodios no van a ser tan largos, vamos a ver. Hoy lo estoy probando con ustedes por primera vez, así que vamos a ver qué tal sale. De primeras les cuento que me metí en la página de la BBC, que fue lo primero que me salió cuando puse noticias. De hecho lo puse en inglés, news, y probablemente por eso me haya salido la BBC. Lo primero que sale es las noticias de Biden. Las órdenes ejecutivas que prepara Biden para revertir políticas de Trump en sus primeros días como presidente de Estados Unidos. Tema interesante. Luego nos dice cosas sobre el Hotel Humboldt en Venezuela. Mira, batallas legales que enfrenta Donald Trump. Wow. Diferencia entre mutación, variante y cepa del coronavirus. Wow. El perdurable legado de Angela Merkel. Bueno, son cosas todas bastante interesantes. El hombre que vivió 3 meses en un aeropuerto por miedo al coronavirus.
Pero no hay ninguna realmente que me llame mucho la atención en este momento de esas primeras noticias. Crisis en Estados Unidos. Entonces, vamos a hablar de algo muy interesante: las noticias. Yo creo que el tema en el mundo, y no se escapa a nadie, es que los medios de comunicación siempre han tenido una influencia muy importante en todos los acontecimientos de, bueno, la sociedad entera, desde que nacieron como tal, dándose, yo creo que sus primeros pasos coherentes a través de los medios impresos, ¿no? Como los periódicos. Y estoy hablando de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Los medios de comunicación masivos, que además son parte de una cadena, de una familia, de un emporio, de un único dueño, etc., ¿no? Entonces, yendo un poco atrás, desde los momentos en que se empezó a popularizar el tema de leer el periódico, yo creo que esto, si mal no recuerdo, hace unos 200 años ya, no lo recuerdo. Primer periódico popular del mundo. Vamos a ver qué nos dice Google. Mira, el primer periódico en el mundo fue el Daily Courant en 1702. Imagínate, más años. Pensé que yo pensaba 200 años, pues resulta que muchos más. 1702. Se publicaba a 2 columnas. También lo hará más tarde en Francia Le Journal de París en 1777. Bueno, estaba por ahí, ¿no? 200 y pico de años, 300 años. ¿Qué pasa? Al principio tú lo ves como, wow, esto de verdad es información muy interesante, porque si te pones a ver, la premisa es que alguien te está contando lo que está sucediendo a tu alrededor sin que tú hayas tenido la necesidad de estar ahí, y se supone, se presume, yo no sé si esto de inicio se empezó a barajar de esta manera, pero bueno, la ética del periodismo ha mostrado esas características, que sea objetivamente. ¿Qué quiere decir? Que la noticia, lo que sea que se esté diciendo allí, pues tenga una validez desde todos los puntos de vista y no dé preferencia o quite preferencia a alguno. Entonces, si se muestra de forma objetiva, pues será mejor y será más universal, porque no tendrá ningún sesgo. Ahora, sabemos que esto, y está completamente comprobado, no sucede. ¿Por qué? Porque detrás de un periódico, detrás de una publicación, detrás de una revista, detrás de un medio de comunicación, detrás de una red social, existen personas, existen equipos, existen familias, existen dueños, existen intereses, existen personas que tienen dinero, que pagan, que cobran y que desean vender. Es un negocio. Entonces, la premisa como tal de la ética periodística creo que se pierde en el momento en que las cosas empiezan a ser un negocio. ¿Por qué? Porque si tú necesitas vender periódicos para que tu negocio vaya bien y tú no vendes ni un periódico porque resulta que a nadie le interesa lo que estás publicando, pues lo que sucede normalmente, no digo que en todos los casos, pero lo que sucede normalmente es que vas a intentar manipular un poco esas noticias para que generen más interés y por lo tanto más ventas. Y esto ha pasado desde los periódicos, que son quizá las formas de medios de comunicación populares, masivos, más antiguas que existen, hasta una red social, que es lo que vivimos actualmente, o un blog, o una página web, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, basándonos en la premisa de que siempre va a haber un interés detrás, y que por más que ellos digan que la ética periodística está detrás de ellos, siempre tienen que jugar con algo, porque es un negocio. Al final tienen que pagar sueldos, pagar periodistas, tienen que vender, tienen que ganar dinero para poder imprimir, para poder ir al aire, para poder tener una concesión televisiva, de radio, para poder estar online, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, se puede dudar. Pero yo creo que hay que ir más a fondo. Supongamos que hay una ética muy buena. Hay que hacerse una pregunta que es muy básica, y es que estamos hablando sobre seres humanos. Y si ustedes han visto episodios de Curiosa Realidad,
Aquí hemos hablado muchísimo a través de enseñanzas de libros muy bonitos, muy importantes, muy interesantes, como por ejemplo los libros de Eckhart Tolle, los libros de Alejandra Llamas, los libros de Sadhguru, entre otros, en cómo los seres humanos tenemos un filtro único y irrepetible, que son nuestros 5 sentidos, llevando los impulsos externos a nuestra mente. Ese filtro es como unas gafas que nos ponemos de colores. Las mías son azules, las tuyas son verdes, las de él son moradas, las de ella son amarillas. Y así vamos. Ese filtro le da un sentido a todo lo que experimentamos en el exterior, pero le da un sentido propio, único, irrepetible. Entonces eso es lo más interesante, yo creo que del tema de la ética o los medios de comunicación masivos o la manipulación. Y es lo más importante, es que como somos seres humanos, no puede ser objetivo. Por más que intentemos regirnos bajo ciertas reglas, siempre va a haber algo que sea solo nuestra interpretación. ¿Por qué? Porque vamos a la base. Es algo muy sencillo. Tu mundo, a través de tus ojos, solamente vamos a aislar ese sentido, el sentido de la visión. Tu mundo, a través de tus ojos, es único. Porque tus ojos tienen una forma de mandar estímulos a tu cerebro que es diferente a la de los míos. Tomemos una cosa tan sencilla de explicar y tan básica como la miopía. Una persona que tiene miopía ya no percibe el mundo exterior a través de su visión, su sentido de la visión, igual al de una persona que no tiene miopía. Entonces ya por ahí empezamos morfológicamente, anatómicamente, ni siquiera a nivel de sesgo mental o de aprendizaje o de juicios de valor o cualquier cosa. No, algo tan sencillo como morfológica y anatómicamente no llega igual. Pero también la luz no incide en las cosas de la misma forma, por lo tanto no vemos ni siquiera los colores de la misma manera. Tu perspectiva es diferente a la mía, tú no puedes estar dentro de mí en la misma ubicación exactamente, no puedes, por lo tanto la luz incidirá diferente, los colores se verán diferentes. Mi emoción aporta algo. Yo no creo, la verdad, puede que pase, pero yo no creo, pregúntenselo ustedes, que alguien que acaba de terminar de pasar por un trauma gravísimo y va a cubrir una noticia, que supongamos una noticia muy normal, que sea la apertura de un nuevo hospital, vea esa noticia de la forma completamente objetiva que una persona que no pasó por ningún trauma y llegó fresco, recién duchado esa mañana, a cubrir la misma noticia. Con la misma ética, quizás estudiando en el mismo lugar, periodismo, etc. Pero no vas a ver la noticia de forma igual, porque ser humano es tener emociones. Estar vivo es tener emociones, sensaciones. Y a menos que tengas un problema con tus emociones, un problema psicológico, o que tengas una condición que te impida empatizar con absolutamente nada, siempre te vas a ver afectado por algo, siempre. A menos que seas un maestro, un gurú, un budista, un monje, y puedas ver las cosas tal cual son, como nosotros hemos dicho muchas veces aquí en Curiosa Realidad, que al final es el objetivo para evitar el sufrimiento, ver la vida tal cual es, pero llegar allí es muy difícil. Y díselo a una persona que está trabajando bajo estrés, bajo presión. Me estoy enfocando mucho quizá en los periodistas, ¿no? En el tema del periodismo y clásico, ¿no? De periodismo de medio de comunicación masivo como un periódico, que hoy en día ya casi están a punto de extinguirse. Sobreviven por internet, pero realmente muy poca gente los lee, ¿no? Hoy en día se ha vuelto y pasando un poco a otro tema, muy de moda el término fake news, y mucho más después que Donald Trump lo hizo completamente tendencia. Y es que, claro, ahora cualquiera puede inventarse una noticia, porque además ahora lo que sucede
es que cualquier persona, y estamos hablando de cualquier persona, tiene una cámara de video, tiene un micrófono consigo las 24 horas del día. Todo lo que suceda puede ser capturado, pero además puede ser manipulado. O ni siquiera manipulado, pero interpretado por esa persona y publicado en redes sociales, que son ahora los medios de comunicación masivos, o parte de los que son los medios de comunicación masivos. Y ese resultado o esa interpretación que le dio esa persona a ese hecho en particular, que puede ser, por ejemplo, un gato cayéndose de una mesa, se puede hacer viral, porque la gente tiene la capacidad hoy en día de publicarlo y que llegue al internet, y en el internet que llegue y se expanda globalmente. Tan solo una imagen. Entonces es muy interesante, pero además es muy interesante hacia dónde va. Porque hablamos del pasado, estamos en el presente, medios de comunicación personales, individuales. Las redes sociales son una ventana personal, individual, donde yo digo las cosas que quiero decir, cómo las quiero decir y la forma o con la perspectiva que quiero, porque soy así. Pero además tenemos millones, porque cada uno tiene una ventana. Entonces, así como esta ventana, por ejemplo. Ahora, yo no me hago llamar un medio de comunicación masivo, yo me hago llamar un experimento de causa y efecto donde invito a la gente a preguntarse cosas, a curiosear. Por ejemplo, estos temas. Intento, y quiero que se perciba de esa forma, la mayoría de las veces, de decir una cosa que siempre repito, y es que Curiosa Realidad es una opinión, solo una opinión, mi opinión personal, porque no estoy intentando o creando aquí paradigmas, realidades, verdades, cuando sé, y precisamente lo digo aquí a cada rato, que cada percepción es completamente única y diferente. Tu percepción, la de él, la de ella, la de todos, es diferente. Por lo tanto, la mía es diferente y yo tengo esas inquietudes. Y lo repito y lo digo siempre. Curiosa Realidad es una opinión, como tantas opiniones, como todo. Yo siento que todo es una opinión. Si viene de un ser humano, es una opinión, porque depende de su realidad y cómo la experimentó. Lo absoluto es lo que podemos comprobar todos bajo el mismo experimento o bajo diferentes experimentos y a todos nos da el mismo resultado. Eso quizás es lo absoluto. Y la ciencia se ha encargado de mostrar de diversas maneras cosas en ese sentido. Por ejemplo, sabemos que la gravedad es así, pero quizás algún día descubrimos que es diferente y que hay ciertos seres que lo perciben de otra manera. ¿Por qué no? O elementos que lo perciben de otra manera. Pero bueno, me fui un poco más hacia otro lado. Pero lo que quería hablar... Hablamos del pasado, hablamos del presente, las ventanas, los medios de comunicación masivos en que ahora se han convertido en las redes sociales. Pero ¿y el futuro? No sé si ustedes han visto algo que se llama deepfake. Yo quiero que ustedes, si tienen la oportunidad, busquen este término. Si mal no recuerdo, sí, deepfake. El deepfake es algo que tiene muchísimo tiempo de creado y que se ha hecho bastante accesible en nuestros días, que antes requería de una inversión muy cuantiosa de dinero, pero últimamente se ha hecho muy accesible a cualquier persona. De hecho, podrías tener una app que ya haga deepfake. De hecho, probablemente la tienes ahora en tu teléfono. Te voy a explicar lo que hace el deepfake. El deepfake lo que hace es que toma un elemento de video o de fotografía. Está más asociado al video, porque con la fotografía, bueno, sabemos que con Photoshop tenemos años haciendo montajes, por ejemplo. El famoso montaje de que sale una fotografía de alguien en una posición o graciosa o vergonzosa y le ponen la cara de otra persona y bueno, ahí va el chiste y tal. En eso nos hemos hecho muy buenos y las computadoras, los ordenadores se han hecho muy buenos para hacerlo automáticamente, es decir, las inteligencias artificiales están aprendiendo cómo hacerlo automáticamente en fotografía, pero ya aprendieron a hacerlo también en video, porque el video no es más que una fotografía repetida muchas veces en un periodo de tiempo. Entonces, por supuesto que lo iban a hacer. Ahora, se han vuelto tan buenos que tenemos películas
películas enteras de Hollywood, y tienen un montón, donde el actor ya había muerto y sin embargo aparece en la película. ¿Por qué? Usaron a una persona con ciertos elementos técnicos en su indumentaria, en su rostro, que se movía, que hacía las gesticulaciones, etc. Y luego le añadieron en postproducción, es decir, luego de que se hace toda la grabación, se va a editar, se van a poner los efectos especiales a todo ese material bruto que tienen, le añaden la cara, el rostro de esa persona que ya falleció, que además la inteligencia artificial ya puede mover y ejecutar y ponerle hasta palabras en la boca. Y luego, todo eso a través de una edición maravillosa y de muchísimo trabajo y dinero, tiene un resultado, y es que, por ejemplo, tengas películas, una de las más famosas es Star Wars, donde me parece que fue la princesa Leia, la actriz que interpretaba a la princesa Leia, que había fallecido, faltaban varias escenas, o de hecho creo que todas las escenas de la película. No estoy muy seguro sobre esta información, pero de algo estoy en lo cierto, y se hizo la película, pero esto no es la primera vez ni la única, etc. Y como les digo ahora, hay aplicaciones que puedes tener en tu teléfono que lo hacen. De hecho, recuerdo que hace un tiempo ya, Instagram te intercambiaba rostros en vivo, obviamente a una calidad muy mala, pero habían dos personas, simplemente cortaba el rostro y se lo ponía al otro, y cuando te movías hablabas y te ponía con el rostro del otro. ¿Qué pasa con esto del deepfake? Es una herramienta más de manipulación, porque claro, como toda tecnología, porque así es la tecnología, se usa para lo que se usa, pero depende de quién la use, ¿no? O sea, puedes usarla para cosas maravillosas como puedes usarla para cosas muy triviales, banales o negativas, o que hagan daño. Entonces, en el caso del deepfake es muy interesante porque se puede usar esta tecnología para poner a una persona en un contexto donde esa persona no debería estar, haciendo cosas que esa persona quizá nunca debería hacer o haría, y con el rostro y con la voz y con la cara y todo. De hecho, se dice que lo más difícil para el deepfake es replicar la voz humana. Sin embargo, ya hay inteligencias artificiales trabajando en esto y probablemente esté más avanzado de lo que creemos. Es decir, yo coger una voz, un extracto de, por ejemplo, Barack Obama, cogerlo y escribir en un ordenador todo lo que quiero que diga, y luego que la inteligencia artificial, con las inflexiones de él, con su acento, con su tono de voz, con su coloratura, con su timbre, etcétera, me dé un resultado. Esto se puede hacer y se está haciendo, y de hecho si se meten en internet y buscan el término deepfake, pueden encontrar muchísimas, por ejemplo en YouTube, películas. Lo hacen mucho en YouTube, pues como siempre, un poco de entretenimiento y de que te dé risa, ¿no? Pero a veces salen tan bien que te quedas pensando, oye, ¿y hasta qué punto entonces será realidad lo que veamos en el futuro? ¿Hasta qué punto estar en el lugar y obtener ese video será completamente real? ¿Cuánto podremos creer en las cosas? Y regresamos al término de fake news. ¿De verdad podemos creer en lo que nos dicen los medios? ¿De verdad podemos creer en todo lo que nos están diciendo todos los días? ¿Y por qué no simplemente pensar que lo que quieren es vender? Vendernos un periódico, vendernos un canal de televisión, una página web, cualquier cosa. Tema interesantísimo el día de hoy. Fue algo diferente en el sentido de que quise experimentar hoy con ustedes, temporada 3, episodio 2, de simplemente ir a las noticias, buscar un tema y hablar de un tema, pero resulta que hablar de las noticias y de lo que representan para mí y esas preguntas que me hago y que con suerte ustedes empezarán a hacer, o quizá se harán otras, porque de eso se trata, curiosa realidad, pues parece que eso fue mucho más interesante para mí.
Muchísimas gracias por ver este episodio de Curiosa Realidad. Quiero recordarles que en otra de mis facetas estoy muy feliz de haber publicado mis primeras canciones a nivel masivo en todas las plataformas de streaming e incluso para la venta en plataformas como Amazon, o páginas web, mejor dicho, como Amazon. Hago música, escribo música hace mucho tiempo, y en el último video les dejé el anuncio y los links. También van a encontrar en este video, en la caja de descripción, un par de links para que no se olviden, y si me quieren apoyar por allí y si me quieren ayudar, pues bienvenidos sean. Muchísimas gracias por ver otro episodio de Curiosa Realidad, y como siempre, sigan curiosos. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Curiosa Realidad.